vamos a trabajar con lo que son triángulos. Por medio de lo que son los ángulos. ¿Recuerdan las funciones trigonométricas que vimos la vez pasada? Sobre seno, coseno, tangente, cotangente y Sí, todas profe. esas. Por lo tanto, ahora lo vamos a aplicar en un triángulo rectángulo. Ahí lo tenemos. Y lo que nos van a dar son varios datos. En este caso, el dato A, B y C. Aquí nos van a dar una medida. Y por lo tanto también nos van a dar este ángulo. Nosotros vamos a tener eso y lo que vamos a tener que sacar sería este cateto, le vamos a poner a minúscula. Vamos a tener que sacar este también. Y vamos a tener que sacar este ángulo. Como estamos hablando de un triángulo rectángulo, pues ya tenemos uno de los datos. ¿Cuál sería? ¿El ángulo de 90? El ángulo de 90. Entonces, incógnitas. Tenemos el ángulo beta, que vale 90 grados. Por lo tanto, podemos sacar este ángulo. ¿Cuánto valdría? ¿36? Correcto, 36. Ya que solamente se suman 90 más 54 y se les resta 180, ¿no? Ya tenemos los tres ángulos, ahora ya nada más nos faltaría obtener el lado A. Si no quisiéramos utilizar el teorema de Pitágoras, lo que podemos hacer también es utilizar las funciones trigonométricas. Por ejemplo, si obtenemos el seno del ángulo, recordemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Tenemos cateto opuesto? Sí, aquí está. Ese es el cateto opuesto del lado A. Y por lo tanto, este es el cateto adyacente, que es el que vamos a obtener, ¿verdad? Pero resulta que aquí nada más nos está dando cateto opuesto y la hipotenusa. Por lo tanto, no podemos utilizar el seno. Vamos con el coseno. El coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Este sí lo podemos utilizar, ya que este no lo tenemos, es lo que vamos a tener que sacar. Hipotenusa sí lo tenemos y el ángulo también lo tenemos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto. Entonces ya nada más sería despejar cateto adyacente y sería el coseno de teta por hipotenusa. Coseno de 54 por hipotenusa, que vale 5. Y por lo tanto, ¿esto cuánto nos debería de dar? Da 2.93. 2.93, correcto. Y listo. ¿Alguna duda? Ese es en el caso de que no quisiéramos hacer el teorema de Pitágoras o también de que no nos llegara a dar un dato de estos. Por ejemplo, si no nos llega a dar el cateto opuesto, pues tendríamos que hacer forzosamente
este paso. Si nos dan los dos datos, pero nosotros no queremos hacer el teorema de Pitágoras, pues hacemos esto, ¿de acuerdo? ¿Dudas? No. Sí, Dime. pero es que, bueno, yo lo hice por teorema de Pitágoras Sí, y en me este caso te sale va a dar 4.4, ¿no? 6.24. 6.24, ok. Y da ese valor porque resulta que este triángulo lo puse con medidas que yo no calculé, ¿de acuerdo? Pero en el examen sí te va a dar medidas que ellos calculen, ¿de acuerdo? Sí, profe. Si nada más por eso no va a dar el mismo resultado. Ahora tenemos eso y hay que calcularle el lado C, lado B y el ángulo que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué podemos hacer primero? Lo de los ángulos, ¿no? Interiores. Claro que sí. Ángulos interiores primero. Entonces, ¿cuánto obtendríamos de este ángulo? ¿56? 56, ¿ok? Y ahora, ¿cuánto valdría B y cuánto valdría C? Primero, ¿qué función trigonométrica podríamos utilizar? ¿Sería cateto puesto entre hipotenusa? Cateto puesto sobre hipotenusa, pero ¿qué función estamos utilizando? Seno, cosenos, tangente, Seno. Seno. seno de teta, que es igual a cateto puesto sobre hipotenusa. ¿Tenemos cateto puesto? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que No. calcular? ¿Hipotenusa tenemos? Sí. Sí. Entonces ya nada más despejamos. Cateto puesto es igual a seno de teta por hipotenusa. Y eso nos daría ¿Sería el 5.5? 5.5. Los demás dicen que es lo mismo. A mí me salió 8.2. 8.2. Vamos a ver si
Ya tenemos dos resultados ahí. Por lo tanto, primero hacemos el seno de, en este caso, de 34. El seno de 34 nos debe dar de 0.5. Por 10, pues nada más se recorre el punto y sería efectivamente de 5.5. ¿De acuerdo? Ese sería para el cateto opuesto, que sería la letra C. Y ahora para la letra B. Utilizamos ¿Sería coseno? coseno. Coseno. Coseno, muy bien. Entonces, coseno de 34 por la hipotenusa, ¿no? Y nos da, ahí sí, la cantidad que nos decía Natalia, ¿no? Sí, profe. 8.2. Ahí sí nos da 8.2. ¿Alguna duda? No. Ahora, si lo hacen en este ejercicio, si lo haces por teorema de Pitágoras, sí te va a dar más o menos igual, porque no va a salir exacto, a lo que nos tiene ahí el 8.2, ¿de acuerdo? A este resultado que tenemos aquí nos va a dar igualito si lo hacemos por teorema de Pitágoras. Vamos a ver eso, borramos aquí. Y recordemos que es c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Por lo tanto, nosotros no tenemos la letra A, podemos decir, o letra B, cualquiera de los dos es lo mismo. Entonces, para despejar, nada más le sacamos raíz. Y quedaría A es igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, 10 al cuadrado sería 100. 5.5 al cuadrado nos daría 30.25. Entonces, raíz de 100 menos 30.25. Aquí nos daría 69.75. Si le sacamos raíz, nos daría de 8.3. ¿De acuerdo? Y es casi lo mismo a lo que tenemos aquí. Entonces, como ven, este ejercicio sí nos da porque pues no son inventados los números. En el anterior sí eran inventados, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Entonces, como ven, lo pueden hacer de las dos maneras. Y cualquiera es correcta. ¿Podemos borrar? Sí, Sí. profe. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Ahí tenemos otro ejercicio. Traten de sacar ese ángulo y las letras que nos hacen falta. Es 25, ¿no? Sí, sí es 25, profe. Correcto, 25.
ya que 90 más 65 nos da 155. 180 menos 155 nos da 25. Ahora, ¿cuánto nos daría A y cuánto nos daría B? A me da 67.9 metros. ¿Y B? B da 31.6. Ok, ¿los demás les da lo mismo? Sí, Sí, profe, a mí también. Perfecto. Ahora no tuvimos ningún problema, ¿verdad? No, Perfecto. profe. Exacto, nos da efectivamente eso. Igual si lo hacen por teorema de Pitágoras, les debe dar igual lo mismo. Y sí, efectivamente, por teorema de Pitágoras también nos da los mismos números. ¿Ya lo intentaron? Muy bien. Pues esto sería todo en base a lo que son triángulos con sus funciones trigonométricas. Ahora vamos a lo que es el círculo para saber cómo colocar si es pi, si es 2pi. ¿Y esto para qué? Para saber los radianes, ¿de acuerdo? Puede ser de radianes a grados o viceversa, de grados a radianes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es dibujar un círculo. En este caso, pues ustedes lo dibujan mejor. Ahí lo tenemos, un circulito más o menos. Y después vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Ahí tenemos nuestro plano cartesiano, donde aquí en grados, pues tendríamos los 0 grados. Aquí tendríamos 90 grados. Aquí 180. Aquí abajo, ¿cuánto tendríamos? ¿Cuánto creen que tendríamos? 270. 270. Y cuando ya termina toda la vuelta completa, 160 grados. ¿Dudas? no. No, profe. Perfecto. Entonces ahí tenemos toda la vuelta completa. Ahora, si esto lo dividimos a la mitad, por lo tanto tendríamos una cantidad de 45 grados, porque es la mitad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo dibujo ahora una línea de este lado, ¿cuánto sería? 135. 135, porque solamente vamos a dividir, o más bien, no es tanto que dividamos, sino que sumamos 90 grados más 45 y nos va a dar este número. El siguiente, vamos a sumar 180 más 45. ¿Y cuánto nos daría? 225. 225. El siguiente, si lo partimos a la mitad también, ¿cuánto nos da?
315. 315 grados. ¿Alguna duda hasta ahí? No, ninguna, profe. Muy bien. Ahora el siguiente es dividir la mitad de 45. ¿Cuánto nos daría? 22.5. 22.5, correcto. Ahora, el siguiente, antes del 90, ¿cuánto nos debería de dar? 67.5. Muy bien, solamente sumamos 45 más 22.5. ¿De acuerdo? El siguiente, 112.5. el siguiente, 157.5. muy bien. El siguiente, 202.5. 202.5. El siguiente, 247.5. siguiente, 292.5. y por último, 337.5. 337.5. ¿Alguna duda de cómo se van dividiendo? No, profe, ninguna. Y como ven, pues esto nos va a ayudar para saber en cuántas unidades se va dividiendo círculos y por medio de grados. ¿De acuerdo? Ahora vamos con los pi, que serían los radianes. Y pues esto se va a dividir igual de la misma forma. En este caso, pues aquí serían 0 pi. Cuando llegamos aquí, cuando llegamos aquí a 180, pues sería pi completo. Y cuando llegamos aquí nuevamente, que es el círculo completo, sería 2pi. Eso quiere decir que pi va a ser igual a 180 grados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en 90 grados, ¿cuánto sería en pi? ¿Un medio? Pi. Un medio de pi, exacto. O también lo ponemos como pi medios. Y medio. En el caso de abajo, ¿cuánto sería? 3 pi medios. 3 pi medios, correcto. ¿Dudas con eso? No, profe. No. Perfecto. Ahora, aquí lo dividimos a la mitad, el pi medios, entonces la mitad de pi medios sería pi cuartos, ¿no? Por lo tanto, aquí, ¿cuánto debería de ser? Pi cuartos más pi medios. 3 pi cuartos. 3 cuartos de pi o 3 pi cuartos. El siguiente que tenemos aquí de 225, ¿cuánto sería? 5 pi cuartos. 5 pi cuartos. Ahora de 315, solamente sumamos 3 7 pi medios cuartos.
7 pi cuartos, correcto. Si se dan cuenta, todos van a terminar en 4. Los que eran medios terminan en medio. Ahora el siguiente, la mitad de un cuarto, ¿cuánto sería? ¿Un octavo? Un octavo, por lo tanto sería pi octavos. El siguiente, ¿cuánto debería de ser? Un cuarto más un octavo. ¿Cuánto les daría? 3 pi octavos. 3 pi octavos. El siguiente, que sería un medio más un octavo. 5 pi octavos. El siguiente, 7 pi octavos. 7 pi octavos. Solamente va aumentando 2, ¿no? El siguiente, 9 pi octavos. 9 pi octavos. Siguiente, 11 pi octavos. siguiente. 13 pi octavos. Y por último, 15 pi octavos. ¿dudas? No, No. ninguna, profe. Y esto se nos hace más fácil porque nos lo van a preguntar, por ejemplo, ¿cuánto equivale pi octavos en grados? Entonces ya ahí ustedes ponen 22.5. ¿O cuánto equivale 45 grados a radianes? Entonces equivale pi cuartos. Igual si quieren saber otra cantidad menor, pues nada más sería aquí, pues dividir la mitad de 22.5, que nos daría de... ¿Cuánto nos daría? 11. Sí, 11.25. Y la mitad de un octavo, ¿cuántos nos daría? Un 10 pi 10, no, un 16. Un 16avos, o sea, pi 16. Y así nuevamente vamos dividiendo la mitad de cada uno de estos. Si se dan cuenta, se va haciendo más pequeño, pero así se obtienen los radianes. ¿Dudas? No, profe. No. Perfecto. Permítanme un momento. Ahorita les voy a poner una fórmula que pues puede simplificar un poco todo esto, pero a veces nos sirve más saber esto para que ya nada más con aprendernos cada numerito y cada fracción se nos resuelve todo. La formulita que les digo es como, pues, una regla de 3. Ya que como sabemos que pi equivale a 180 grados, por lo tanto, ya nada más lo único que vamos a hacer, los grados que nos den, lo vamos a pasar del otro lado. Por ejemplo, si nos piden 30 grados, pues esto sería X. Entonces, 30 por pi entre 180.
Entonces dividimos eso. Igual recuerden, lo vamos a utilizar en fracciones, no lo vamos a utilizar en decimales. Solamente que su examen lo utilicen en decimales, pues lo vamos a utilizar. En este caso nos daría pi sextos. ¿Dudas? No. Entonces, como les digo, esta regla de 3 les va a servir también por si no se acuerdan del círculo completo. Pues vamos a algunos ejercicios, ¿les parece? Hay que transformar $12 grados a radianes. Radianes a grados. Entonces hay que convertir esas unidades en radianes o viceversa de radianes a grados. La primera da pi quinceavos. ¿Cuánto te da? Pi quinceavos. Pi quinceavos, ok. ¿Los demás si les da eso? Sí, a mí sí. Ok. Sí. Y pues sí, efectivamente es correcto. La segunda es 60 grados. 60 grados, ok. En este caso, pues ahora es pi igual a 180. Por lo tanto, aquí es pi tercios igual a x. Por lo tanto, x es igual a pi tercios por 180 entre pi. Claro está que los pi se va a eliminar y ya nada más sería 180 entre 3. Y efectivamente nos da 60. ¿Dudas? No. El siguiente. ¿Cuánto les da el de 40? 2 pi novenos. 2 pi novenos, ¿correcto? Siguiente, ese pues aunque no hagan toda la operación, ya no lo sabemos. ¿Cuánto era? 3 pi cuartos. 3 pi cuartos. Entonces, como ven,
hay algunos datos que ya nos lo sabemos por el medio del círculo. Hay otros Profe, que ¿no es 3 pi medios? Porque está a la mitad. pi medios, a ver, tienes toda la razón, pero no es pi medios. ¿Qué sería? Sería 3 pi medios, ¿no? 3 pi medios. Sí, cierto, tienen toda la razón. Entonces, 3 pi medios. Y el último, 20 grados. ¿Qué grado? muy bien. ¿Dudas? No, ninguna, profe. Perfecto. Pues vamos ya con el último tema de geometría. Como ven, esto pues ya casi se acaba, ¿verdad? Ya nada más nos falta cálculo integral y cálculo diferencial. El siguiente tema es distancia entre dos puntos. Normalmente en los exámenes les gusta colocar pues una gráfica. Y hagan de cuenta que les van a poner un puntito aquí y otro puntito acá. Así solamente. Entonces, pues ya ustedes van a tener que decir cuánto vale, pues en este caso sería 2, 1, 2, 3 y 4, por lo tanto este punto, recuerden que primero es X, luego Y, sería el punto 2,4. Y este otro punto, pues sería menos 1, menos 2, menos 3. Aquí sería menos 1, menos 2, menos 3. Eso quiere decir que está en el punto menos 3, menos 3. Recuerden, primero es X y luego la Y. ¿Dudas con eso? Ahora, hay una No, formulita profe. que nos va a decir para poder calcular la distancia de ese punto con el otro. Eso quiere decir que vamos a trazar una línea y vamos a saber cuánto vale de aquí a acá. Entonces, para eso vamos a poner la formulita que vamos a ocupar. Y esa es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, nosotros debemos de ubicar cuál es nuestro punto 2 y cuál es nuestro punto 1. En este caso, pues a este le vamos a llamar punto 1 y este le vamos a llamar punto 2. Ahí depende del examen porque también nos lo va a mencionar. Puede ser que este nos ponga en el punto 2 y este el punto 1. Entonces ahí ya es cuestión del examen. Pues vamos a resolverlo. Por lo tanto, si decimos que nuestro punto 2 es este, entonces vamos a poner que x2 entonces vale 2 menos x1, que sería menos 3. Este menos 3 hay que ponerlo entre paréntesis, porque si lo ponemos sin paréntesis nos puede dar otro resultado. Luego más y2, en este caso vale 4, menos 3 al cuadrado. Entonces primero resolvemos lo de adentro y sería menos por menos más. Por lo tanto, 3 más 2, 5 al cuadrado más menos por menos más. Por lo tanto, 3 más 4, 7.
al cuadrado. Entonces, 5 por 5, 25, más 7 por 7, 49. Sumamos estos dos, ¿cuánto nos daría? 74. 74. ¿Y la raíz de 74? 8.6. 8.6. Y ahí tenemos la distancia que hay de ese punto al otro. Y siempre, siempre nos va a dar positivo. ¿Por qué? Porque tenemos estos cuadrados. Si aquí tuviéramos un menos 5 por menos 5, siempre nos va a dar 25. Entonces ahí no se preocupen si les da negativo o positivo, porque siempre va a dar positivo. ¿Dudas? No, profe. No, profe. No, ninguna. De hecho, si hiciéramos los puntos al revés, quedaría negativo y pasaría a positivo por los cuadrados y saldría lo mismo. Así es, Natalia. Tienes toda la razón. Entonces, como ven, no importa si tomamos uno u otro, pero en el examen pues hay que hacerle caso, ¿verdad? Porque puede ser que nos hagan algunas preguntas de ahí. Puede ser que nos pregunte, ¿cuánto vale x2? Entonces, si nosotros hubiéramos tomado como x2 pues nosotros vamos a circular menos 3. Entonces, ahí sí importa. En esta operación no nos va a importar, pero cuando nos pregunten sobre cuál es x2 o cuál es x1, ahí sí nos va a importar. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No. No, profe. Muy bien. Pues vamos a hacer un ejercicio. Y deben de calcular el punto de ahí al otro. Este va a ser el punto 1 y este va a ser el punto 2. Y la pregunta 1 sería ¿cuál es la distancia? Otra pregunta sería ¿cuál es x1? Y otra ¿cuál es y2? Entonces hay que calcular esa distancia de ese punto al otro. ¿Qué coordenadas tendría este punto 2? 3,2. 3,2, correcto. ¿Y el otro punto? Menos 2,2. Menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2, correcto. Por lo tanto, ¿cuánto vale x1? Menos 2. ¿Cuánto vale y2? 2. 2. Correcto. Y ahí es donde luego se llegan a confundir. Por ejemplo, tenemos un 2 y aquí un menos 2, entonces luego ponemos ¿de acuerdo? Ahora sí, hay que calcular esa distancia.
¿Listo? ¿Quién ya tiene la distancia? 6.4. 6.4, correcto. Ahí ya igual depende de qué unidades nos manejen. Entonces, pues en este caso vamos a ponerle centímetros, ¿de acuerdo? ¿Dudas? No, profe. Yo sí, maestro. Dime, ¿qué duda tienes? Entonces, espere. X2 sería -2. X2, no, sería 2. Recuerda que este es tu punto 2. Por lo tanto, este sería, perdón, X2 vale 3. Este es X2 y este es Y2. Y Ok, aquí y abajo quedaría. X1 y Y1. Porque estás hablando del punto 1. Ok, gracias.